Iniciamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Para tomar asiento vamos a leer primero la palabra de Dios y luego, para que podamos seguir y tomar asiento, vamos entonces a leer el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Por favor, si me ayudan a proyectarlo en la versión, la nueva traducción viviente, la NTV. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y pido a los hermanos Ujieres que me regalan los nombres de los amigos que de pronto vienen por primera vez, para así saludarles. Dice así la palabra de Dios en esta versión. Ustedes la leerán en la versión 60 de la Reina Valera. Dice así: ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse, hermanos, lo que Dios nos quiere decir hoy, pero también aprovechar la programación que tenemos. Todo este mes es mes de la familia, así que vamos a continuar. Sí, estoy muy brava. El día martes con el mes de la familia. Vamos a estar aquí de nuevo con toda la temática en relación a la familia. El día jueves quiero hacer una invitación a toda la iglesia. Va a estar con nosotros un pastor invitado que va a traernos la palabra de Dios para que estemos preparaditos. El día viernes tendremos nuestro culto. El día domingo también continuaremos en nuestro mes de la familia. Sé que viene o estamos en la temporada de vacaciones donde muchos salen, pero bueno, qué bueno también priorizar las cosas que nos benefician espiritualmente. Todo tiene su tiempo también. Claro está, es importante disfrutar todos esos espacios y gracias a Dios por eso. Pero vamos a aprovechar los momentos, amén, que Dios también nos da para poder estar, escuchar la palabra de Dios, y todo esto también es un beneficio. Y aprovechar todos esos espacios para estar, para socializar con la familia. Amén. Entonces aprovecho para motivar que lo hagan de esa manera. Amén. Bueno, mis hermanos, pensando un poco en el tema que hoy vamos a hablar, el título de este sermón es Adonías sin límites. Adonías sin límites. Vamos a estar muy atentos a los niños, les pido para que guardemos silencio y pronto empezar este sermón trayendo quizás a mi mente una imagen caótica que a veces uno puede ver, y sobre todo en las carreteras. Ayer que veníamos de regreso aquí a Valladolid, vi una caravana volcada, no sé los hermanos si pudieron verla. Entonces, cuando uno ve eso, uno que está al volante se cuestiona o se pregunta muchas cosas de cómo todo fue sucediendo de esa manera. Y la pregunta que me hacía es: ¿cuál será la causa? Normalmente siempre logran hacer un trabajo de investigación. Si llegara a haber algún tipo de muerte o algo, tratarán de investigar las causas, porque siempre se buscan responsables. Algunos de pronto pueden tener accidentes, pero la responsabilidad puede estar en los jefes del Estado por la mala conservación de las vías, y de una u otra manera siempre se busca la responsabilidad. En esto es así. Por eso uno tiene que tener seguro para todo. Seguro para todo, porque es que todo es seguro. Cuando hay algunas problemáticas, si uno tiene seguro, los entre seguros mismos se entienden y ellos se responsabilizan. Una vez yo estaba en la iglesia donde fui pastor en Móstoles, y resulta que se dañó un tubito de ¿cómo se llama?
del baño, como un tubito, sí. Y eso empezó, hermanos, a soltarse el agua por ese tubito. Y cuando me llamaron, Fabián, corre que está saliendo agua de la puerta de la iglesia, del local. Yo estaba recogiendo a la niña en el cole de los niños y salí, hermano, cuando abrí la puerta, todo el salón estaba inundado. Entonces, cuando fui a buscar donde estaba la avería, me encontré allí en el baño, allí en el sanitario, que les dice, todo lo que le da el agua estaba eso dañado, la presión del agua lo había dañado. Entonces me tocó cerrar las llaves del sanitario. Entonces, cuando estaba la dueña me ayudó a sacar agua, todo sacando agua, llamé a los hermanos, saque agua. Todo era tarima así, flotante, todo, ya se pueden imaginar cómo se puso toda la tarima. Entonces, yo le dije a la señora, yo tengo seguro. Y ella me dijo, Fabián, por favor, habla con tu seguro, a ver si nos puede solucionar eso. Entonces, yo seguí el procedimiento, metí todos los papeles a través de la jurídica de la iglesia. Y vino el perito, nos miró, evaluó el daño y evaluaron el daño casi en 11.000 euros. Entonces nosotros, no, esto nos ayuda hasta para poner un suelo mejor, para poner hasta el altar, lo hicimos. Y precisamente el seguro dio ese dinero. Cuando un día me llama la señora y me dice, Fabián, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Es que me llegó una carta y me están cobrando 11.000 euros. ¿Cómo así que yo tengo que pagar? ¿Cómo así que yo tengo que responder? Claro, el seguro nuestro lo que hizo fue mirar de quién era la responsabilidad. Entonces, como la señora no tenía seguro, entonces digo, bueno, usted tiene que pagar eso. Si ella hubiera tenido seguro, el seguro de ella lo hubiera pagado, entre seguros se entiende. Porque cuando hay un daño, se tiene que mirar dónde está el responsable. Entonces, pero es que eso fue ustedes se le... Sí, pero muchas veces la responsabilidad no está en el que creemos que lo tiene. Porque uno puede pensar, no, es que, pues, no. El responsable se ubica y quien es responsable tiene que responder. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿cuál fue la causa? Cuando veía eso, me preguntaba, ¿será que fue un exceso de velocidad? ¿Será una distracción? Bueno, sea la razón que sea el motivo, no podemos obviar que siempre hay unas señales o unas normas que están allí, que son las normas de tráfico, que muchas veces se ignoran. ¿Cierto que sí? Muchas veces se ignoran. Y otros las tienen muy en cuenta, porque si no la tuvieran en cuenta, ¿usted se imagina cuántos coches estarían colocados? Entonces uno tiene que pensar que hay cosas que hay que prestarles mucho cuidado. Yo he dicho que hace 2 meses que estuve en mi país, me di cuenta que la vida ya se pierde fácilmente. La gente se mata en coches, en moto más que todo, y uno, claro, cuando uno ve noticias dice, ¿por qué se mata tanto la gente en Colombia, por lo menos donde yo soy? Claro, ya estando allí me doy cuenta por qué se matan. Porque la gente no respeta, la gente no acata, la gente no tiene en cuenta muchas cosas. Entonces uno se pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, ahora me pregunto, ¿dónde están las autoridades competentes para tratar de evitar eso y para que eso no pase, de una forma de prevenir, de prevenir todos esos riesgos? ¿Dónde está? Entonces, cuando yo pienso en esto, claro, hay mucha culpabilidad en muchas partes. Entonces pensaba yo, porque el tema que hoy vamos a hablar es Adonías sin límites. Y hablar de este hombre, Adonías, era hablar de un hombre que era como un barco que no tenía timón, o como un coche que no tenía frenos. Alguien que estaba tan sumergido en su propia forma de vivir, que no había quien le pusiera límites. Y vamos a ubicarnos en todo este contexto para ir introduciéndonos en lo que Dios quiere enseñarnos.
Y vamos a mirar un poco la biografía de este hombre llamado Adonías. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 2, nos dice que Adonías era el cuarto hijo de David. Dice el versículo 2 que el tercero fue Absalón y el cuarto Adonías, hijo de Agit. Mirando la historia de Adonías, que fue hijo de David, uno mira ciertas cosas que la Biblia enfatiza acerca de sus hijos, como lo vimos la semana pasada de Absalón. Y quiero tomar todos estos personajes de la Biblia porque algo nos enseñan y algo tenemos que aprender para que no suceda o no nos pase lo que en la Biblia nos deja plasmado de situaciones que podemos prevenir porque están dichas por algo y para algo. Cuando yo miro la vida de Adonías, como todos sabemos, la Biblia nos dice que los nombres que se le ponían a los hijos o a las personas siempre tenían un significado profundo que iba relacionado con la vida del niño o con la vida de los padres. Volvemos a resaltar que cuando David se da cuenta que le van a hacer un cuarto hijo, todos aquí los que hemos tenido hijos sabemos que hay una etapa bonita de todo ese proceso y es la elección del nombre. Y la mayoría de decisiones en cuanto a los nombres están basados por algunas características específicas. Es más, me atrevo a pensar que algunos entran en analizar en qué sentido, qué representa ese nombre, o algunos hasta lo asocian a personas que han sido referentes. Entonces puede ser que alguno de ustedes tenga ese nombre específicamente por algo. Es más, algunos ponen los nombres de los que ya han fallecido como una manera de honrarlos. Puede ser que alguno de ustedes se llame así porque así se llamaba su abuelo, ¿cierto? Puede ser que algunos se llamen así porque así se llamaba uno de sus tíos. Entonces su papá y su mamá dijo: yo quiero poner todo ese sentido, ese significado en él o en ella. Hasta algunos, hasta nombre de famoso les han puesto, ¿verdad? Así que los nombres bíblicos tienen un sentido. Y yo me atrevo a pensar a David de pronto reflexionando acerca del nombre de ese niño. Y cuando nace ese niño, entonces dice: este niño se llamará Adonías. Pero ese nombre no venía así de cualquier forma o por ponerse, sino que ese nombre tenía un sentido. El nombre Adonías quiere decir: Jehová es mi Señor. Entonces David quería hacer honor y realce al señorío de Dios para él. Para él Adonías era el reflejo de la sujeción a Dios. Para él Adonías era el reflejo de la obediencia a Dios. Para él Adonías era el reflejo del someterse al gobierno divino. Para él Adonías representaba el reino de Dios en él. Así que Adonías era la manifestación del reino de Dios que recordaba a David que el reino de Dios estaba puesto para obedecerse, para acatarse, para vivir. El recuerdo de David y Adonías era: Jehová es mi Señor. Yo no sé cuántas veces David en algún momento de la guerra estaba indeciso en algún momento: Señor, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Señor, ¿qué va a venir para Israel? ¿Qué va a venir para mi familia? Y entonces veía a aquel niño corriendo y cuando lo veía, Adonías, se acordaba: Jehová es el Señor. Para él era la respuesta. Para él era la confirmación. El nacimiento de Adonías representaba para David la seguridad del reino de Dios entre ellos.
Y parece algo muy lindo. Y parece algo muy llamativo. Pero qué triste es ver que el hijo de David, que era Adonías, el que él consideró que era un acierto ponerle ese nombre, resulta que fue el desacierto de David. Adonías, Jehová mi Señor, parece que no replica esa identidad, parece que no es acorde a lo que pensaba, no es el gobierno de Dios, el desacierto de David. ¿Cómo puede ser que aquel niño que reflejaba el señorío de Dios se convierta en el desacierto de David? Y aquí quiero enfatizar algunas cosas que quiero realzar por qué se considera un desacierto. Primero, porque la vida de David está reflejado de decisiones que no fueron correctas. Todo parte en que en algo David no hizo bien. Y lo hemos podido ver reflejado en la Biblia. El desacierto quiere decir las equivocaciones que David tuvo. Y algunos lo definen como el error de cálculo. Parece que David no acierta. Parece que David empieza a errar. Parece que David empieza a fallar. Parece que David empieza a cometer equivocaciones que llevan a desfigurar o a desvirtuar el sentido de ese niño. Y cuando yo leo la Biblia, y quiero que me ayuden por favor los hermanos de proyección, porque quiero leer ese mismo versículo del primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: ahora bien, su padre, el rey David, dice la Biblia, jamás ¿qué? Lo había disciplinado. Está bien que sea Jehová mi Señor, pero parece que David, en vez de hacer mención a lo que Jehová es el Señor y a someterse frente a toda esa norma o principios de comportamiento, parece que la Biblia nos dice algo: David jamás lo disciplinó. Aunque Adonías representaba la sujeción a Dios, pero David jamás le enseñó que había que obedecer. David jamás le enseñó que había unos parámetros que cumplir. David no le enseñó que había unas normas. David no le enseñó que había una regla. David no le enseñó. Dice la Biblia, la palabra de Dios, jamás lo había disciplinado y ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Parece que David no ignoraba lo que hacía Adonías y veía las cosas que Adonías hacía mal y ni siquiera le llamaba la atención. Eso dice la Biblia. Ni siquiera le preguntabas: ¿por qué haces eso? Parece que David estaba encerrado en un silencio, que ese silencio llevó a que aquel muchacho que representaba al Señor como Señor se convirtiera en lo contrario, una persona rebelde, insujeta, que representaba un desacato a la autoridad divina. Y no hubo un padre que le dijera: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y dice la Biblia, ¿sabe qué repercutía eso en Adonías? Que dice: Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Se consideraba tan importante
que se creyó ser digno de tomar un lugar que no le era el suyo. Aleluya, aleluya. Tan pretencioso se volvió que todo mundo tenía que acatarle lo que pensaba. Como aquel niño caprichoso que todos tienen que someterse a lo que dicen, a lo que piensan. Así era Adonías. Y David, viendo todo ese show, ¿cómo se dice? Todo ese, cuando hacen pataleta. Toda esa pataleta David la veía y nunca decía nada. ¿Sabe qué hacía? Y dice la Biblia que Adonías creció siendo muy apuesto. Nadie podía decirle nada. Era hasta grosero Adonías. Nadie se atrevía porque entonces, como era el hijo del rey, entonces hacía lo que quería. ¿Cuántas veces Adonías no maltrataba al siervo? ¿Cuántas veces Adonías no se levantaba contra los líderes? ¿Cuántas veces Adonías no se levantaba contra el sacerdote? ¿Cuántas veces Adonías no se levantaba contra el pueblo? ¿Y sabe qué hacía David? Callado. Quiero por favor que me ayuden a leerlo en la nueva versión internacional. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Dice la Biblia en este mismo versículo, en la versión internacional NVI: Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Mire lo que dice: como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. ¿Sabe qué me dice a mí la Biblia? Que David nunca le dice: oiga, ¿usted por qué hizo eso? Adonías, esa manera como usted hoy habló, eso no está bien. Adonías, la forma como usted hoy, como usted se comportó, es que Adonías, qué vergüenza con la gente. Dice la Biblia: nunca lo que, lo contra, y nunca le pidió cuentas. Yo por lo menos tengo algo con mis hijos, por lo menos con ellos, cuando se portan mal y yo quiero ir al diálogo, entonces les digo: ahora que lleguemos a la casa, por favor, vayan a la habitación. Ellos ya saben que se van a sentar en la cama, yo me voy a sentar y vamos a hablar. Y entonces, dependiendo de su comportamiento, su actitud, entonces defino si sí o si no. Ellos ya saben. David nunca llamó a cuentas a Adonías. Adonías hacía todo lo que quería hacer y David nunca lo llamó a cuentas. Y Adonías fue creciendo. Cuando yo miro esta expresión jamás y nunca, yo puedo ver aquí algo. Y es que la expresión nunca o jamás es la ausencia de algo, lo que se llama cero. Entonces pensé, hay padres que son cero ¿al qué? ¿Al qué? Algunos le llaman a la izquierda, otro al cuadrado, que eso representa ¿qué? Nada. ¿Los hay o no los hay? ¿Lo somos o no lo somos? No, gracias a Dios aquí en la iglesia. Pero eso es ausencia. Esto quiere decir que nada usa para indicar que algo está mal. Es alguien que no tiene restricciones o fronteras, que la connotación negativa surge de una ambición o deseo que va más allá de lo razonable o ético sin considerar las consecuencias. El que tiene todo a poco y a cero no se da cuenta, no razona, no es ético, no considera las consecuencias.
Eso es la expresión nunca. Por eso Adonías se convirtió en el desacierto de David. ¿Por qué? Porque Adonías es el reflejo de haber evaluado mal la situación. Amén. Adonías quería decir el reflejo de haber tomado decisiones basadas en cosas incompletas. Adonías quería decir el reflejo de la falta de acción o la forma descuidada que llevó a un resultado negativo. Ese era Adonías. Yo me preguntaba, porque uno habla o le pregunta el texto y el texto nos dice cosas. Yo me pregunto, ¿qué causó que David no disciplinara a Adonías? Me encontré con dos cosas que quiero compartirles. El primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5, nos refleja el carácter mal formado en Adonías. Y dice la palabra de Dios en la versión 60: entonces Adonías, hijo de aquí, se rebeló. Y esto no era una rebelión que dice la Biblia que está sujeto al corazón del muchacho, sino una rebelión en donde empieza a haber unas aspiraciones desenfrenadas. Y dice la Biblia, se rebeló diciendo: yo reinaré. O sea que no vemos solamente un reflejo de la paidocracia de un niño rebelde o de un joven rebelde, en donde quizás no se trata de buscar la correa o algunos hasta el extremo, como escuchamos el día viernes, para quitar la rebeldía de la muchacha, del muchacho. No, parece que ya David no tenía ninguna forma de criarlo. Dice la Biblia que se levanta este muchacho rebelado y diciendo: yo reinaré. En otras palabras, yo hago lo que quiero. No hay norma, no hay principios, no hay ley, no hay padre, no hay orientación, no hay dirección, no hay nada. A mí no me vale eso. Yo reinaré. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Yo hago con mi vida lo que quiera. Dice la Biblia que se empezó como a creer ser muy grande. Dice, se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Parece que empieza a crear todo un desafío a su padre, no importando quién era su papá, no importando que el rey era su padre. Él quería rebelarse, formar su propio reino, formar su propia gente, que la gente hiciera lo que él quería, que la gente se obligara a hacer lo que él pensaba. Todas esas aspiraciones desenfrenadas porque no se disciplinó. ¿Por qué? Porque David todo lo que veía en Adonías era calladito. Es que yo no le digo nada para que no se me enoje. Y hay padres que no corrigen a sus hijos porque les da miedo como reacción. Pero eso es una ventaja. Eso quiere decir que ya se mucho tiempo. Eso se llama paidocracia, el reino del niño. Cuando los niños empiezan a pedir cosas y como no me la dan, entonces yo me hago la pataleta. Y entonces el papá, para que el niño no le haga eso, entonces tenga, mijito. Y cuando están grandes, muy hermano, ese muchacho es muy grosero conmigo, no me respeta. Amén. ¿Sí me están escuchando? Aspiraciones desenfrenadas. Tal vez ese niñito va creciendo y usted cree que con la fuerza le va a poder, pero cuando se haga grandecito y usted empieza, en vez de verlo hacia abajo, empieza a verlo hacia arriba. Amén, amén, así es. El carácter mal formado. ¿Por qué? Porque no se disciplina.
Y yo quiero que usted vea algo, hermanos, que me llamó la atención. Me llamó la atención algo. Porque no solamente veo que Adonías tenía conciencia de lo que estaba haciendo, sino que ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera tuvo en cuenta que el papá era el rey. ¿Por qué? Y le voy a decir algo más, ni siquiera tuvo en cuenta que hay un rey de reyes y hay un señor de señores. Mire el mal carácter de Adonías, capítulo 2, versículo 15 del primer libro de Reyes. ¿Sabe qué dijo Adonías? Mire lo que dijo Adonías. Mire la conciencia que tenía Adonías. Él dijo, ¿quién dijo Adonías? Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo, ¿qué? Reinara. Y mire lo que dice. Mas el reino que fue traspasado y vino a ser de mi hermano. ¿Por qué? Porque Jehová era suyo. ¿Por qué? Porque de Jehová era suyo. Porque por Jehová Era suyo. era suyo. O sea que Adonías no era ignorante acerca de los propósitos divinos. Adonías sabía que el reino no era de él, era de su hermano. ¿Por quién? Por Jehová. O sea que a él no le interesa saber si eso es de Dios o no. ¿Eso qué me importa si Dios está? ¿Eso qué importa si Dios? Mire, hermanos, Adonías no respetaba ni a Dios. No respetaba a Dios. O sea que el problema no era con David, el problema también era con Dios. Aunque sabía que por designio y propósito de Dios el reino era de su hermano, él dijo, a mí qué me importa, pero ese reino era mío. Sí, pero si tú sabes, eres consciente de que no, eso era de tu hermano porque así Dios lo quiso, ¿qué importa? Eso igual es mío. Eso. O sea que ¿cómo se cierra? Que aunque Dios lo designe así, aunque Dios lo diga, aunque Dios lo establezca así, ¿qué importa lo que Dios diga? Y a mí esto me parece peligroso, hermanos. Que se vayan levantando hijos con estas características como Adonías, que se levanten sin respetar a nadie, ni a los papás, ni mucho menos a Dios. Y eso es un problema, hermano, muy grave, complicado, donde necesitamos pedirle la sabiduría a Dios para poderlos corregir a tiempo y no quedarnos callados cuando estamos viendo que hay una situación que hay que corregirla, que si no se corrige, hermano, va a ser un problema. No va a haber freno que detenga, como que lo detenga, hermano, va a ir como una corriente, como un barco sin timón. No hay nada que lo gobierne, no hay nada que lo controle, no hay nada que lo detenga. ¿Por qué? Por el mal carácter que se formó en él o en ella, porque hubieron padres que no disciplinaron. ¿Será que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana? ¿Será que el Espíritu Santo no nos está redarguyendo en esta mañana a nosotros? ¿Será que Dios no nos está enseñando en esta mañana a entender cosas? Yo siento a Dios aquí hablándonos de manera clara. Oh, hermanos, yo estos días he tenido una lucha. Y lo hablaba con mi esposa, y en estos días escuchaba a una hermana decir, oiga, hermano, en Colombia había un hermano que predicaba de una manera así, y tuvieron que llamarlo y decir, no predique así. A mí eso me parece como extraño. Yo creo que Dios necesita hablarnos claros. Sin tanto rodeo, sin tanto tratar
tratar de maquillar como un momento. No. Hay una realidad que tenemos que ver. Y si el Espíritu Santo no nos habla con determinación, o perdemos, hermanos, o ganamos. Y Dios no nos trajo aquí para perdernos. Dios no nos trajo aquí para perder nuestros hijos. Dios no nos trajo aquí para perder mi familia. Dios nos trajo aquí para salvarnos todo. Pero hay que hacer lo que está puesto en su palabra. Y no podemos obviarla, ni podemos dejarla a un lado. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, sin quitarle un punto, una coma, una letra a lo que Dios ha dicho, es meternos en un problema grave, porque ante eso tenemos que responder. Y yo les voy a decir algo en el nombre de Jesús. Un día Dios me llamará a su presencia para dar de pronto a responsabilidad lo que Él me dio. Y yo prefiero decirle al Señor: Señor, dije todo lo que usted me dijo, que salir avergonzado de que Dios me dijera lo que te dije que dijeras, no hablaste. Y yo quiero decirle en esta hora, hermano, necesitamos volver Amén. Señor. a la sensibilidad de la palabra. Porque no puede ser Hoy se las... que yo a mi hijo, que lo llamo Adonías para que fuera el reflejo, aleluya, del señorío de Dios, termine siendo el que nunca se sujetó a Dios. ¿Qué no tiene sentido? Adonías, Jehová mi Señor, y se vuelve el hombre más insujeto a Dios. Adonías, el que Jehová mi Señor, se convierta siendo en el hombre que no tenía Señor. Y bien lo dijo el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gloria a Dios. Ese es el Adonías. Adonías no se somete, Adonías no se sujeta, Adonías no está dispuesto a hacer lo que le digan. Pero todo también parte de una carencia de padre y de madre que no le orientaron, que no le enseñaron, que no le instruyeron, y eso causó que buscara su propio destino. Por favor, regáleme unos minutos más, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 8: lo que tanto el padre como la madre tienen que proveer, y en esa ausencia, mire la consecuencia que conlleva. La Biblia dice: oye, hijo mío, la instrucción de quién. ¿Qué hace el padre? Instruye. La responsabilidad está en que el hijo oiga y el padre instruye. 2. Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces la responsabilidad del hijo está en apreciar, y la responsabilidad de la madre está en ¿qué? Direccionar. Si eso se hace, mire lo que dice la Biblia: se convierte en un adorno, y ese adorno se llama adorno de gracia, que será sobre tu cabeza y collares a tu cuello. En otra expresión quiere decir que el hecho de instruir y de direccionar
mencionar, está dándole al hijo una belleza, una hermosura, le está dando una esencia, le está dando un reflejo. Y yo he escuchado que toda madre dice que no hay para ninguna madre un hijo que feo. ¿No dicen así las mamás? No hay hijo más lindo que los que tienen. Uno no escucha a una madre diciendo, ay, ese niño es tan lindo, ojalá lo pudiéramos cambiar, ese me lo dieran a mí, y este que tengo tan feito, te lo pasara a ella. ¿De cuándo ve eso? ¿Cierto, hermana Luz? Yo no he dicho nombre. Yo no he dicho. Uno nunca ve eso. Dice la Biblia que la instrucción y la dirección le da hermosura a los hijos. Entonces yo he pensado que hay padres que provocan que sus hijos sean feos. Me voy a ir arriba. ¿A dónde? Pare. Ponga cuidado pues a la palabra. ¿Usted quiere que sus hijos sean lindos? Instruya y direccione, y serán los hijos más lindos que Dios les ha dado. ¿De qué le valió hermosura al salón? ¿De qué le valió hermosura a Adonías? Si mire cómo terminaron, ¿verdad? Terminaron muertos, terminaron mal, pero qué mejor. Aleluya, aleluya. Que de pronto no sean genéticamente los más bonitos, pero espiritualmente les adorne con una gracia que no esa persona. Amén, amén. Así que no necesitamos aquí genética ni... Es que claro, es que salieron lindos, porque ¿cómo no van a salir lindos con esta belleza? No necesitamos eso. Necesitamos simiente de palabra de Dios para que nuestros hijos crezcan. Amén, amén. Aleluya. Por eso cuando se adorna a los hijos, entonces dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿sabe la manera que los hijos sean guardados? ¿Sabe la manera para que el pecado no absorba a sus hijos o absorba a nuestros hijos? La instrucción, la sabiduría, la disciplina, la corrección a tiempo. Mire lo que dice el Proverbista capítulo 13 versículo 24. Mire lo que dice aquí. el que detiene el castigo, Ay, sí, es fuerte esto. el que detiene el castigo, ¿A su hijo qué? Aborrece. Yo escuchando esto, leyendo esto, me di cuenta. Oiga, hermanos, uno no tiene que decirle a un hijo, parece que yo no lo quiero. No son las palabras. Hay veces están malos hechos. Cuando no se corrige a tiempo, cuando se detiene el castigo, entonces dice la Biblia, ¿qué estamos haciendo con esos hijos? Haciendo. En otras palabras, usted no quiere al muchacho. Usted no quiere a esa muchacha. hermano, pero ¿cómo me va a decir eso si yo soy el papá, yo soy la mamá? Mírelo todos los días, el ejemplo, me mato y yo voy, trabajo, llego, me voy temprano, llego tarde y así de lunes a domingo y yo lo hago y yo me esfuerzo para que lo tengan todo. ¿Cómo me viene usted a decir, hermano Fabián, que yo no amo a mis hijos? Porque eso no quiere decir que los ame mucho. La Biblia dice que disciplina a su hijo. Quiere decir que lo ama. Porque dice así, más el que lo ama. No es que madruga a las 5 de la mañana a pegarle, no, eso no lo dice la Biblia. Como hacía un hermano que no entendía la Biblia, entonces dijo, como la Biblia dice que uno para amar a sus hijos
hay que levantarlos tempranito y pegarles. Entonces se levantaba a las 5 a orar y de ahí se levantaba a pegarle a los muchachos, porque era su forma de entender la Biblia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, desde pequeñito empieza a corregirlo, Sí, amén. instrúyalo, y en ese tiempo que usted invierte, que usted saca, eso quiere decir el reflejo y la manifestación de su amor, el reflejo del cariño que usted siente por eso y por ese hijo. Entonces yo digo, David amó a Adonías. David amó a Adonías. Yo no sé. Bueno, gracias a Dios, cuando vea a David ya eso será transformado. Pero si David se levantara hoy, el rey David, de David, usted no quiso a su hijo Adonías, no sé si sacaría la espada y me la clavaría. Pero bueno, en el cielo allá ya no habrá más llanto ni tristeza ni más dolor. Ya no habrá muerte, así que... Pero podríamos pensar, no lo quiso. Oh, hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente amamos a nuestros hijos? Qué pregunta tan fuerte. Viendo esto, tanto como lo que hablamos la semana pasada como ahora, quise analizar dónde está el génesis o el origen o la raíz de todo esto. Y vuelvo y concluyo lo mismo. David tuvo un problema. David quiere decir el elegido y amado por Dios. Ustedes podrán darse cuenta cómo Dios llamó a David, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia en el versículo 12, versículo 16 de Primera de Samuel, escúchenme. En esta versión dice: Jesé, hablando de su padre, hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, dice esta versión, creo que es la TLA, y los ojos de David eran brillantes y muy parecidos. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Oye, me parece algo muy lindo. David era el elegido de Dios. Y uno dice: el elegido de Dios, ¿cómo serán los hijos, pues? ¿Cómo será todo su futuro? Y mire que me encontraba algo tan lindo que dice la Biblia en Salmos capítulo 18, versículo 13, de un cántico que hace David. Oh, me llamó la atención cuando Saúl lo perseguía. Y ese hombre que era el elegido de Dios, en un cántico expresó, escúchenme bien, que Dios era el que llenaba todos los espacios que faltan. El versículo 13 del capítulo 18 del Salmos, en esa traducción del lenguaje actual, dice: cuando estaba frente a todos sus enemigos, dice, de pronto en el cielo se oyó una voz de trueno. Versículo 14, creo, o 13. Ajá. Y dice: era la voz del Altísimo que se dejó escuchar entre los granizos y carbones encendidos. Versículo siguiente. Ese Dios Altísimo arrojó sus relámpagos como si disparara flechas, dispersó a sus enemigos y los hizo salir, ¿qué? Corriendo. Versículo siguiente. Y dice aquí: Dios mío, tú reprendiste al mar por causa de tu enojo, en el fondo del mar quedó a la vista. O sea, que no habla solo de lo que es el cielo, la tierra, sino de lo profundo del mar. ¿Sí me entienden?
En tu enojo resoplaste. ¿Y qué pasó? Que aún los simientes de la tierra donde tal vez no se llega, quedaron al descubierto. ¿Por qué? Porque Dios llegó hasta allá. Y dice, desde los altos cielos me tendiste la mano y me sacaste del mar profundo. En otras palabras, David sabía que Dios llenaba todos los espacios del universo, de la tierra y del mar, que no había lugar donde Dios no llegara, que allá cuando que Dios hablaba, su palabra llegaba, que lo que Dios mandaba, hasta los simientes de la tierra se tenían que estremecer. David reconocía que Dios llenaba todos los espacios y sentía la protección, el cuidado de Dios, que Dios no podía dejar vacío lo que Él puede llenar. Y cuando yo veo eso del hombre que fue elegido por Dios, del hombre que fue amado por Dios, del hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, parece que él dejaba que Dios llenara los espacios de su vida, pero dejaba los vacíos de sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. No tiene sentido, David, que tengas un reconocimiento a Dios y que ese reconocimiento a Dios ante un hijo que era llamado Adonías, Jehová es mi Señor, cuando tú lo veías no eras capaz de llenar los vacíos que pedía este muchacho. Por eso era un Adonías sin límites. David no llegaba a los espacios de Adonías. David no llegaba a los huecos de Adonías. David no llegaba a los espacios que necesitaba Adonías. Y esos espacios que iba dejando se le convierte a este joven en un problema que ya su padre no pudo controlar. Y André. Amén. Voy terminando con esto, por favor. Mi pregunta fue: ¿por qué no tenía límites Adonías? ¿Por qué no tenía límites? La Biblia nos dice por qué. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, en la traducción de la Reina Valera 60. Escúcheme, por favor. Le dijeron por tanto a sus siervos: busquen a mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado, y entrará el calor mi señor, Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sulamita, y le trajeron al rey. Cuando yo veo esto, entiendo por qué Adonías no tenía límites. ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque David estaba en los brazos de Abisag. Se calentaba en los brazos de Abisag. Y cuando yo miré el significado de Abisag, Abisag quiere decir: mi padre se ha extraviado. Abisag quiere decir: mi padre es errante. Abisag quiere decir: mi padre se equivoca. ¿Por qué Adonías no tenía límites? Porque David estaba en los brazos del extravío, de la equivocación. David estaba como errante, sin dirección, sin saber hacia dónde va. Y mientras se calentaba en
la insensatez y en el extravío. Su hijo, por otro lado, desenfrenado, llevado al abismo del descontrol, de la rebeldía, porque su padre se había calentado con el error y con el extravío. Y así sucede muchas veces. Vemos hijos que se levantan tan rebeldes, pero el problema no es ese. El problema es dónde están los papás. El problema es dónde está la mamá. Y cuando uno se da cuenta, se están calentando en los brazos del error, en los brazos del extravío, en los brazos de una vida errante, en los brazos de Abisag. Y yo puedo percibir que hay padres que se esconden en los brazos del extravío para esconderse de la realidad. No se dan cuenta de lo que están perdiendo. Oh hermano, que el Espíritu de Dios nos haga caer en cuenta y soltarnos de esos brazos de extravío y de error. Oh hermanos, eso donde nos estamos calentando muchas veces. Y eso le pasó en una ocasión a Pedro. Usted recuerda, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan 18:25: estaba pues Pedro en pie calentándose entre la gente, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él dice: no, yo no. Y dijo: no lo soy. Y dice: se calentaba entre ellos, y mientras se iba calentando entre ellos, parece que estaba tan errado y tan perdido que se le dice: tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Y él tiene que negarlo y decir: yo no soy. Tan bajo caes, Pedro. Tan bajo caes, David. No te das cuenta que estás en la comodidad. No te das cuenta que estás en un estado donde no racionas, no piensas. Estás tan extraviado. Piensa que lo que estás haciendo no trae consecuencia. Sientes que lo que has dicho no trae ninguna consecuencia. Sientes que lo que está hablando no tiene ninguna repercusión. Sientes que lo que está pensando no causa ningún problema. No, el extravío muchas veces lleva a que nuestros hijos anden sin control y sin límites. Y hay padres que se sientan en el error, se levantan tantas cosas en su vida, se priorizan tantas cosas, donde la presencia y Dios van quedando a un lado, donde algunos se sienten en la insurrección y algunos se levantan hasta en contra del propósito divino. Ya no hay de pronto autoridad, ya no hay palabra para escuchar, ya no hay de pronto instrucción, y parece que nos encerramos allí en ese pensamiento del error, y nos damos cuenta que por los lados hay unos hijos que se están perdiendo, y nos preguntamos por qué se nos pierden nuestros hijos, por qué están así, y nos damos cuenta que hay padres que están por allá en los brazos de Abisag, allá en el error, allá en el conformismo, allá en la quietud. Y yo quiero decirles algo con toda autoridad en el nombre de Jesús: hay padres que deberían de estar aquí, hay madres que deberían de estar aquí, y han priorizado otras cosas mientras sus hijos se pierden y se preguntan: mis hijos, ¿dónde están? ¿Por qué ya no quieren? ¿Por qué ya no sienten? Que han calentado en los brazos de Abisag. Pero aquí está el Espíritu de Dios para despertarnos, para vivificarnos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no reconocemos. Pensamos que el problema no está en nosotros. David: no, yo no tengo culpa, David. Estabas en los brazos de Abisag. Estabas en los brazos del extravío. Estabas en los brazos de la quietud, de lo errante, de las equivocaciones. Y tu hijo no hay quien lo pare. Yo me preguntaba, escúchenme, ¿por qué? ¿Dónde estaba Agit, su mamá? ¿Dónde estaba Agit? David errante, ya sabemos. David extraviado en los brazos de Abisag, de allá, errante, errado, extraviado, perdido. Agit, ¿dónde está Agit? ¿Sabe qué quiere decir Agit?
la vida, guay. Aquí no pasa nada. Aquí era la muestra de las apariencias, de lo que reflejaba todo va a estar bien. Y hasta en inglés le meten allí el asunto. No, nada pasa aquí. Mi casa, fiesta, alegría. Y Adonías desenfrenado, muchacho, sin límites. Aquí no es tiempo de estar en fiesta. Aquí no es tiempo de vivir en apariencias. Aquí no es tiempo de mostrar lo que no hay. Aquí no hay que vivir, discúlpenme la expresión, de manera hipócrita. Aquí no se trata de mostrar una cara que no es. Aquí no se trata de ir a la iglesia y mostrar que hay una felicidad cuando sabes que por dentro estás mal y que tu hijo y tu hija está desenfrenado y tú piensas que todo va a estar bien. No, aquí no es tiempo de eso. No es tiempo de fiesta. Es tiempo de llorar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de pedirle a Dios, Señor, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Padres, salgan de los brazos de la comodidad. Por favor, no erremos más. Por favor, no te equivoques. No pienses que así vas bien. Madres, muestren la realidad. Todavía hay viudas que lloran sus hijos. Señor, dámelo. Es mi único hijo que tengo. Y el misericordioso Señor y dueño de la vida es el único que podrá despertarlo. Pero se necesitan padres en esta hora que se suelten de la comodidad, que salgan del conformismo, que salgan de esa vida relajada, que salgan de esa vida espiritual tan conformista, que salgan a depender de la mano del único y soberano Señor, sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de ella, y que confiesen que Él es el Señor para la gloria suya. Ayer estaba viendo no solo el estado de la gente. ¿Cuál es el bolso de Teresa? No sé, allá abajo. Y vi Vean. un estado de un pastor que puso unas frases que me llamaron la atención y quiero leérselas, pero ustedes aplíquenlo desde el contexto de padres, pero especialmente para los hijos. Escúchenme, por favor, ya estoy concluyendo. Y tiene que ver con lo que se busca. Pero este escrito va asociado en lo que uno busca de alguien. Y la referencia hacía en lo que tú buscas. En este caso, de un pastor. Los hijos lo van a cambiar por lo que le buscan de un padre. Y tal vez los padres lo van a cambiar en lo que representa unos hijos. Escúcheme esto. Decía esas frases que compartía un pastor. Y decía así: quizás tú no buscas un pastor. Y dice así: si tomas decisiones espirituales importantes en tu vida y solo informas a tu pastor después de decidir, no estás buscando dirección, estás buscando aprobación. Trasládelo a un padre o un hijo. Si solo buscas a tu pastor cuando las cosas se están derrumbando en tu vida, entonces no quieres un pastor, quieres un rescatista espiritual.
Si escuchas sus sermones, pero vives según tu propia verdad, no eres oveja, eres un suscriptor. Si te inspiras con lo que predica, pero te ofendes y te corrige, entonces no es tu pastor, es tu motivador en turno. Si solo dejas entrar en tu dolor, pero no en tu desorden, entonces no es tu pastor, solo es tu paño de lágrimas. Si vas de voz en voz, buscando la palabra revelada, pero no sabes sujetarla, entonces no buscas un pastor, buscas que alguien te diga lo que quieres escuchar. Y muchas personas no buscan dirección, buscan validación. Buscan ser consolados pero no confrontados. Buscan ser alimentados pero no formados. Buscan manos que sanen pero no voces que corrijan. Si tienes pastor, tienes que saber que no va a aplaudir tus preferencias, las va a confrontar. No va a ignorar lo que te está matando, te lo va a mostrar sin anestesia. No te dejará quedarte cómodo, te empujará hacia lo que Dios te llamó a hacer, porque un pastor real no entretiene, te edifica. Y esto también sucede con los padres. Los padres no estamos solamente como una imagen de una sociedad. Los padres estamos como la responsabilidad que Dios nos ha entregado para cuidar a nuestros hijos. Y tenemos que enseñarles a ellos a obedecer y a respetar a Dios, para que ellos te obedezcan, para que ellos se corrijan, para que ellos acaten lo que les decimos, para que ellos amen, para que ellos cuiden, para que ellos sean hombres de bien, mujeres de bien. Yo le pregunto, ¿nos necesitamos hoy el toque de Dios? Yo quiero invitarle que usted se ubique en pie, por favor. Hay un altar para alguien. Que quiere ser edificado. Alguien que necesite la corrección, alguien que necesite, incluso en ese momento puntual, que alguien me diga si estoy haciendo mal las cosas. Oh, qué responsabilidad. Oh, gracias, Señor. Y yo quiero orar por un hijo Gracias, Señor. que le está costando someterse. Aquí hay un altar para usted. Aquí está el toque de Dios en esta mañana. Un padre que necesite en este momento que Dios lo mueva de donde está. Mire, Dios en este mes de la familia nos está mostrando muchas cosas. A cada uno de nosotros como familia nos está mostrando cosas. El Espíritu Santo está metiendo la mano, está interesado en preservar nuestra familia, los propósitos de Dios. Y yo quiero decirles porque empieza a oírse situaciones. Es más, hasta preocupación
en la familia, en la red de familia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Parece que los miembros del hogar empiezan a tener ciertas cosas, enfermedades, algunos desánimos, alguna situación específica, o de pronto hasta en nosotros mismos, hasta en el hogar, hasta en cosas que empiezan a mostrarse, y parece que pensamos, bueno, se supone que este mes de la familia se trata de solucionarnos a nosotros todas esas fragilidades que hay. No, lo primero que Dios quiere mostrarnos es lo que hay, lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está manifestándose. Primero se tiene que llevar a conocer dónde está el problema, y que nosotros nos demos cuenta que necesitamos ayuda, y entonces allí es donde vendrá la intervención divina, es allí donde vendrá la ayuda de Dios. Y tal vez el Espíritu Santo nos está diciendo a los padres: están muy calentaditos allí en los brazos de Abisag, allí en el extravío, allí donde pensando que vas bien, que todo está marchando bien, por el hecho de que cumples con responsabilidades, de pronto que las puede tener un padre allá en el mundo también, pero te estás dando cuenta que hay una responsabilidad espiritual, hay una responsabilidad también que enseñar, y nos damos cuenta que allí estamos como tan desubicados, pero necesitamos el Espíritu Santo para decirnos: tienes que salirte de esos brazos y correr a los brazos de Jesucristo, y allí es donde encontrarás toda la fuente de la sabiduría, toda la fuente del conocimiento, toda la fuente. Levante sus manos. ¿Hay algún entendido? Oh. Hermano, por favor, hermana, no guarde silencio ante el error de un hijo, de una hija. Instruye, dirección. Padre, dígale a su hijo: hijo, así se hacen las cosas, papi. O como le diga a mi hijo: mire, vea, las cosas hay que hacerlas bien, hay que obedecer a Dios, hay que guardarse para Dios. Mamá, usted tiene la responsabilidad de direccionar. Mi hijo, hija, así no son las cosas. Mire, vea, mire la Biblia, lo que nos está enseñando, mi hijo. Mire, lo que le estamos diciendo es por el bien suyo. No estamos para hacerle daño, mi hijito, mi hija. No estamos para hacerle daño. Mire, escuche, mi hijito, mire, si usted va así no va a ir bien. Así la vida no va a funcionar. Mire, vea, hay que temer a Dios. Por eso hay que amar a Dios. Hay que obedecerlo, papi. Mire el ejemplo nuestro. Mire el ejemplo nuestro. Mire, ¿sabe por qué Dios los va a guardar a ustedes de pecado? Porque nosotros les hemos enseñado que Dios hay que respetarlo, ya que Dios no puede ser burlado, que Dios se conoce todas las cosas, que a Él no se le puede esconder el pecado, que a Él no se le puede tapar las cosas. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Y yo quiero enseñarles a ustedes que donde ustedes vayan, allí va Dios, que donde ustedes caminen, allá va Dios, que cuando ustedes van al instituto, allá está Dios, cuando ustedes van al colegio, allí está Dios, cuando ustedes ven el móvil, allí está Dios, cuando ustedes hablan, allí está Dios, donde ustedes vayan, allí está Dios. Amén. Oremos al Señor.